Bien, regresamos con ustedes y como siempre, que ya costumbre de este programa, los lunes está con nosotros una sección sumamente interesante que es la sección del doctor Alfredo Polanco. Estamos ya en contacto con él y vamos a conversar, que él nos salude, nos diga cómo les fue la Semana Santa y qué temas tenemos para hoy con la teleaudiencia de este programa. Doctor, buenos días. ¿Cómo le fue en Semana Santa? Bueno, saludos Licho, ¿qué tal? Buenos días a nuestro No me está público. Gracias escuchando. a Dios. Doctor, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Te escucha? Sí, sí, aquí lo escuchamos ahora. Perfecto. Sí, tuvimos una Semana Santa que de verdad fueron vacaciones para nosotros, de mucha meditación. Eh, Nos fue bien, pero sí, de algo que nosotros conversamos el pasado lunes, fue de las muertes por accidente de tránsito y vimos cómo lamentablemente las estadísticas de muerte por accidente de tránsito sobrepasaron a lo que nosotros habíamos pensado. Del total de fallecidos en la Semana Santa, que fueron 26 hasta ahora, 22 corresponden a muerte secundario a accidente de tránsito. Aunque no, ese no es el tema de hoy, sin embargo, debemos de insistir cada día con la población a la prudencia, a la moderación, y que no solamente en la Semana Santa debemos de tener esa prudencia, sino para siempre. O sea, que debemos de aplicar esas normas o respetar esas normas de lo que son las leyes de tránsito para nosotros evitar cada día que fallezcan más personas por accidentes de tránsito. Es lamentable lo que ocurre cada día en nuestro país con los accidentes de tránsito. 22 En el día de ocurrieron hoy, en este fin de semana, en este feriado, doctor. perdón, 22 y 4 intoxicados. A pesar sí, de, 22, sí, a así pesar es. de que los fallecimientos siempre son muchos, uno es mucho, deberíamos seguir luchando y debemos seguir luchando para que sean menos, pero hay que cuantificar que esta Semana Mayor pues hubo menor cantidad que la anterior. La anterior fueron 30 y pico, ahora 36 creo, 37, ahora fueron pues 22, pero hay que seguir insistiendo, hay que tratar de que no haya uno solo fallecido por accidente de tránsito en la Semana Mayor ni nunca en esa parte. Así es. Bien, hoy tenemos un tema bastante importante debido a que es una enfermedad que cada día va aumentando en frecuencia, una enfermedad que se presenta sobre todo en pacientes mayores de 60 años y que mañana, o sea, cada día 11 de abril, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa que es la segunda en frecuencia, solamente superado por la enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad de Parkinson, que generalmente afecta a personas mayores de 60 años, es decir, a partir de los 60 años, uno de cada 100 individuos está afectado por la enfermedad de Parkinson, aunque puede haber una enfermedad de Parkinson que se puede desarrollar incluso entre los 20 a los 45 años, que es el denominado Parkinson juvenil. Esta enfermedad es tan antigua como la vida misma, ya que hay datos en la literatura médica antigua de que alrededor de 2500 años, oigan bien, antes de Cristo, ya se había descrito, claro, no con ese nombre porque no se conocía, sino hasta el año 1817, cuando el doctor apellido de Parkinson, un doctor de inglés en Inglaterra, fue el primero en describir que esta enfermedad, en la cual se caracterizaba por presentar movimientos involuntarios, rigidez del cuerpo, es, o sea, una enfermedad nueva.
y como él fue que la describió, pues en honor a él se le puso enfermedad o mal de Parkinson. O sea, 100 años después, en cadáveres habían fallecido por esa enfermedad, se describió que cuando le hacían la necropsia tenían algunas lesiones en el cerebro que fueron descritas por ese autor hace 100 años, Lewis, los, las lesiones de Lewis a nivel de la corteza cerebral. Es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, o sea, donde las neuronas van perdiendo su capacidad de transmitir los mensajes y las personas va perdiendo la voluntad de manejar el cuerpo. Y es por eso que ustedes van a ver que el paciente lo que va a presentar básicamente son temblores en reposo. O sea, el paciente no puede estar tranquilo, pues el paciente va presentando unos movimientos involuntarios, va presentando una cara inexpresiva, como se le llama, la cara del paciente del jugador de póker. Es un paciente que se ríe poco y la misma persona podría notar tempranamente algunos datos, signos o síntomas que podrían orientar tanto al paciente como al entorno de que va presentando este tipo de enfermedad. El paciente en principio va presentando alteraciones en las escrituras, el paciente muchas veces va perdiendo la memoria porque la mayoría de los pacientes, más del 50% de los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson pueden tener demencia, pero básicamente va a presentar alteraciones de los movimientos. El paciente Doctor, puede presentar, sí, hemos oído el mal de Parkinson desde hace muchos años, como usted dice. En los últimos decenios, dado que figuras importantes han perecido, por ejemplo, el campeón mundial de boxeo, Muhammad Ali, Cassius Clay, sufrió de eso. Pero él no perdió la memoria, parece. Y a mí siempre me ha llamado la atención, la curiosidad de preguntarle a usted. Usted dice que generalmente va a la demencia, o muchas veces va a la demencia. No generalmente, usted no dijo eso, sino muchas veces tiene la demencia. Eso, el mal de Parkinson, ¿es por herencia o viene por lo que dice mucha gente, golpes en la parte cerebral? muy interesante esa pregunta. Y respondiendo lo de la demencia, generalmente los que tienden a perder el estado de conciencia, la mente, la memoria, es después de muchos años de tener el Parkinson. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II tuvo mal de Parkinson y no llegó a perder la memoria. Hay situaciones congénitas, situaciones adquiridas. La mayoría de los pacientes, el principal factor es la edad para el mal del Parkinson. Sin embargo, hay factores genéticos, pero hay factores ambientales, como son el estar en contacto con pesticidas con cierta frecuencia, pero también el tener enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, los pacientes que han tenido accidente cerebrovascular de tipo isquémico o hemorrágico, pero también los pacientes que han tenido, como usted dijo, el trauma cráneoencefálico. O sea, es una de las condiciones que lo puede conllevar a que un paciente tenga el mal de Parkinson. Sin embargo, el factor más importante involucrado es la edad, ya que como dije anteriormente, uno de cada 100 pacientes mayores de 60 años lo va a tener. ¿Y qué ocurre? En los pacientes mayores de 80 años, aproximadamente el 10%, o sea que en la medida en que avanzamos en la edad, tenemos más factores que nos pueden conllevar a que desarrollemos esta enfermedad, el denominado mal de Parkinson, que es una enfermedad progresiva, es una enfermedad degenerativa y, o sea, lamentablemente es una enfermedad que no se detiene. Con respecto a los datos de los síntomas y signos, es bastante importante que el entorno de ese paciente que tiene las características que nos puede indicar
que tiene un mal de Parkinson, ¿quién es que lo va a notar? Es el entorno, la esposa, los hermanos, los hijos, que de repente van a ver que ese paciente, por ejemplo, con los temblores, se le pueden caer objetos. El paciente muchas veces trata de pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque muchas veces es estigmatizado esta enfermedad, es objeto de burla, y por eso es básicamente que la Organización Mundial de la Salud trata de concientizar a la población de que, por ejemplo, cada día 11 de abril se conmemora esa edad tan importante para concientizar a la población que hay tantas personas con Parkinson que tenemos que prestarle atención, que tenemos que ayudarlos, tenemos que colaborar con estas personas. ¿Por qué? Porque hay manejo para esta enfermedad. El diagnóstico es básicamente clínico, o sea, no hay ningún estudio específicamente que te diga a ti que ese paciente tiene, que ese paciente padece de una enfermedad o mal del Parkinson. Sin embargo, con los datos clínicos que va a presentar ese paciente, como ya dijimos, los movimientos involuntarios, que son los más característicos, la rigidez, en todo eso te va a orientar a que ese paciente puede tener esta enfermedad. Ahora bien, una vez se hace el diagnóstico, que no necesariamente tiene que ser hecho por un neurólogo, por un neurocirujano, por cualquier especialista de la conducta de la salud, puede hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es lo que debemos hacer ya? Una vez establecido el diagnóstico clínico, se debe de hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, y es por ello que ese paciente amerita que se le realice una tomografía de cráneo, una resonancia magnética, que vamos a encontrar algunos datos, pero vamos a descartar otras enfermedades mediante una resonancia magnética. Ya una Doctor, vez, sí. le quiero interrumpir. Usted acaba de dar en el clavo sobre una curiosidad que tengo. Perdónenme que estoy haciéndole las preguntas sobre experiencias. Yo conocí dos personas, fallecieron, y esas dos personas tenían síntomas muy parecidos como el mal de Parkinson, pero sus familiares le realizaron estudios profundos, descubrieron que aunque los síntomas sean muy parecidos, que no podían tener la seguridad con objetos en las manos, la movían mucho, no era mal de Parkinson según los resultados que la familia presentó. Entonces, pero yo siempre me quedé con la duda, puede ser mal de Parkinson pero que no sea permanente. Puede pasar que el mal de Parkinson no sea, los síntomas no sean permanentes, cuando, por ejemplo, en un momento yo esté así, pero puedo retirar, que se me va y me llega después. O es No, ya no. permanente ese movimiento. El mal de Parkinson generalmente se presenta cuando el paciente está en reposo. O sea, si el paciente va, sobre todo en principio, lógicamente, porque es una enfermedad progresiva, pero en principio, cuando el paciente está tranquilo en reposo, ahí es que presenta los movimientos involuntarios. Entonces, el diagnóstico, por ejemplo, es meramente clínico. Ahora bien, como dije anteriormente, se le hacen estudios de imágenes para descartar otras patologías, ya que el diagnóstico definitivo se hace es con una necropsia. O sea, cuando el paciente falleció, se abre el cadáver y se van a encontrar algunas lesiones a nivel del cerebro que dicen, ah, sí, mira, él tenía el mal de Parkinson, pero mientras tanto, el diagnóstico es clínico específicamente, y que cualquiera puede identificarlo. Por eso dice la literatura que no es una enfermedad exclusivamente que el diagnóstico la va a hacer el neurólogo. Es importante que el familiar sea la primera persona que vea alteraciones de este paciente que indiquen, que sugieran que tiene mal de Parkinson, lo lleva al médico, y lógicamente con un examen clínico se puede determinar que ese paciente tiene la enfermedad o mal de Parkinson. ¿Por qué es importante? Porque ese paciente
hay diversos tipos de tratamiento, aunque no se sabe la causa, no tiene cura. Sin embargo, hay medicamentos que se le dan al paciente que pueden controlar la enfermedad. De hecho, también hay lo que se llaman las terapias físicas, la terapia de rehabilitación, que es bastante importante en este paciente. Porque si de repente tenemos a un paciente que sospechamos que tiene mal de Parkinson y no lo llevamos al médico, es un paciente que va a tratar de permanecer durante mucho tiempo en reposo, sin realizar ninguna actividad física. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que va a empeorar su cuadro clínico, porque esta enfermedad, una de las recomendaciones es mantener actividad física la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque de lo contrario es un paciente que va a sufrir caídas ante una mínima caminata. Y eso trae como consecuencia que las fracturas en los pacientes de la tercera edad. Por ejemplo, una de las principales complicaciones de esta enfermedad es que el paciente se precipita de sus pies, se cae y va a tener ya una fractura de cadera. Entonces, ahí vamos a tener una complicación doble. ¿Por qué? Porque para rehabilitar a un paciente con una fractura de cadera o de tibia, es un paciente que va a ser sumamente difícil. Entonces, va a traer como consecuencia que ese paciente, por una inadecuada rehabilitación, va a quedar anquilosado. Entonces, ahí vienen las otras manifestaciones clínicas que acompañan al mal de Parkinson, que es la depresión. La depresión es uno de los principales factores de riesgo en este paciente. El paciente va a padecer de insomnio, o sea, la mayoría de estos pacientes pueden dormir durante el día, pero en la noche, pues no van a poder conciliar el sueño. Estos pacientes, debido a que permanecen durante largos periodos de tiempos acostados o sentados, van a padecer de constipación o estreñimiento. Y ahí va a requerir el paciente otro tipo de medicamentos para poder evacuar. Va a tener que necesitar laxantes. Ahora bien, uno de los principales problemas que acarrea el mal de Parkinson es trastorno en el cuidador. Oigan bien, estas personas que tienen mal de Parkinson a lo largo de toda su vida, ya de ahí van a requerir los cuidados de una persona o de un familiar o de un amigo o de un pariente, etcétera, para que los cuide. Y esa persona, o sea, el que hace las veces de cuidador, también puede entrar en depresión. O sea, de ahí que las familias que tenemos, pues tengo, mi padre ahora mismo tiene mal de Parkinson, debemos de ser lo suficientemente pacientes con lo que son los cuidadores, ya sea una persona que le paguemos, ya sea una persona del entorno familiar, etcétera. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades donde debe de estar involucrada el espectro completo de la familia, o sea, todo el entorno familiar, para así poder ser más llevadero este tipo de enfermedad. O sea, estas enfermedades neurológicas degenerativas que van a conllevar al final de la vida a que el paciente ya tenga una demencia, pues son enfermedades consideradas inclusive catastróficas debido a el ámbito familiar que involucran, debido a los altos costos económicos a que esto conlleva. Cuando se hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, hay tres modalidades terapéuticas, tratamientos. Uno es el tratamiento medicamentoso. Hay diferentes tipos de medicamentos que se utilizan para controlar la enfermedad, para controlar estos movimientos y que el paciente debe utilizarlo siempre. El paciente con Parkinson tiene mucho dolor, o sea que hay que darle ciertos tipos de analgésicos, pero también hay lo que es la rehabilitación, fisiatría, terapia física, que es importantísimo que ese paciente sea llevado desde temprano a terapia de rehabilitación. Ahora bien, hay pacientes en los cuales la enfermedad pues
muchas veces no puede controlarse con medicamentos, pues ahí el neurólogo busca la ayuda del neurocirujano. Entonces, el neurocirujano, con un tratamiento quirúrgico, va a incidir en aquella área del cerebro donde están las lesiones y con un tratamiento quirúrgico, pues este paciente puede controlarse. Ahora bien, no todos los pacientes califican para una terapia quirúrgica de trepanación, sino que generalmente son pacientes menores de 70 años y en aquellos pacientes que el tratamiento medicamentoso no logre controlar la enfermedad, porque podemos decir claramente que después que se le diagnostica la enfermedad, pueden vivir una vida pues casi normal, con, pueden durar hasta 20, 25, 30 años con esta enfermedad. O sea que no es una enfermedad que va a tener una corta evolución, es una enfermedad de una larga evolución. O sea que podemos tener un paciente que desarrolló el mal de Parkinson a los 60 años y puede estar a los 85 años todavía viviendo. De Doctor, manera que, sí. usted me gustaría ese término, esa etapa de su disertación, reiterarlo, porque usted ha dicho, primero, que la enfermedad puede retardarse en términos del proceso de evolución. O sea, no sé si usted dijo que es irreversible, o sea, que no se cure nunca, pero sí se puede detener, se puede, ¿cómo es? Se puede, Bueno, se hacer puede más lento el proceso, controlar, sí, se hacer más lento puede su proceso. enlentecer. Correcto, eso es bastante importante. Y para eso es importante prestarle atención desde el inicio de su detención. Claro, sí, por eso es que precisamente estas enfermedades así de larga evolución, por eso usted ve que la Organización Mundial de la Salud siempre saca un día especial para esto. O sea, el mal de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, que es también una enfermedad, es la primera enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, y luego tenemos el mal de Parkinson. O sea, por eso es que esas enfermedades tienen su día internacional, y es precisamente para eso, Licho. Para nosotros, como médicos, como instituciones públicas de salud, llamar la atención a la población de que es una enfermedad que, si bien es cierto que no se sabe la causa, que no tiene cura, sin embargo tenemos diferentes modalidades terapéuticas que pueden controlar e enlentecer la progresión de la enfermedad y hacer que esas personas que tienen esa enfermedad pues lleven una vida prácticamente o casi normal. Eh, pero lógicamente, mientras más tarde se hace el diagnóstico, pues lamentablemente el paciente va a tener una evolución más tórpida. Entonces, por eso que cuando usted note que un familiar suyo tiene esos movimientos involuntarios, rigidez del cuerpo, una cara prácticamente inexpresiva, pues usted posiblemente esté ante un familiar que tenga la enfermedad de Parkinson, y es hora de que usted busque ayuda médica. ¿Para qué? Para instaurar un tratamiento adecuado en el tiempo adecuado. Esa es la conclusión en este sentido, que es importante nosotros llevar a nuestros familiares a donde el médico neurólogo para dar un tratamiento adecuado a este paciente. El neurólogo es el que determina el grado, la atención que debe prestársele, y todo. Por eso el neurólogo tiene que hacer el diagnóstico clave para eso. Claro, siempre descartando otras enfermedades, que es lo más importante, porque siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Así es. Correcto. Doctor, un último mensaje, una reflexión que podamos hacer sobre este mal que afecta, como usted dijo, a gran parte de la población mundial, que ha llevado a la OMS a sacarle un día, el día 11 de abril, para la concienciación, para la atención
otra parte de la humanidad a la atención de esa enfermedad. Bien, y es que el mensaje más importante es que si usted tiene un familiar con esta enfermedad, con el Parkinson, una colaboración todos, precisamente como dice el dicho, pero para todos. O sea, no dejarle esto a uno solo, ya que es una enfermedad agotadora, es una enfermedad progresiva, irreversible y que no depende del paciente. O sea, una vez el paciente está enfermo, ya se va a depender por completo de lo que son los cuidadores, que puede ser un familiar o varios familiares o una persona que esté preparada para manejar esta situación. Ese es nuestro mensaje. Bueno, gracias doctor por traernos otro tema interesante, otro tema que le afecta a muchas familias y que a veces no saben cómo enfrentarlos, no saben dónde ir y sobre todo que se sienten impotentes. ¿Qué hago? Y la familia también que no se involucra en un solo sentido, en una sola dirección, a cuidar de ese paciente con mal de Parkinson. Usted ha dicho bien claro que algunos, que puede ser que pierda la memoria, pero que no todos lo hacen con la rapidez que debe hacer. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Con otro tema interesante. Que la pase bien. Así es. Gracias. Okay. Vamos a una pausa después de escuchar esta presencia del doctor Alfredo Polanco. Vamos a una pausa, muchachos.